Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este otro programa más de Destellos de Dios. Gracias por seguir compartiendo con nosotros, como todos los lunes, 18 horas. Bueno, mes nuevo y yo creo que refrescamos un poquito estos temas que hemos venido compartiendo con ustedes. Si bien todo el mes anterior hemos compartido el tema de el llamado, pues hoy tenemos un tema muy interesante, pero les saluda Vania Navarro y José Gallego. El tema del día de hoy es mi relación con Dios y el dinero. Un tema que lo vimos muy necesario, de que a veces tenemos un poquito esa confusión de estar en medio entre Dios y el dinero, y creo que es necesario un poquito analizarlo, por decir así, desmenuzarlo un poco para poder entender primero qué nos dice la Biblia y cómo debemos de llevar esta relación. Ciertamente es un tema muy importante. Creo que a cada uno de nosotros que vamos en este camino de ese seguimiento a Dios, seguimiento o comprometiéndonos con la iglesia o con Dios, más que con la iglesia, con Dios, porque el compromiso nuestro tiene que ver y tiene que resaltarse con Dios. Entonces, nosotros que vamos siguiendo o estamos en este camino de seguimiento, pues vamos a encontrarnos con estas interrogantes, ¿no? Porque si bien es cierto, dentro de la Biblia vamos a encontrar varias citas bíblicas donde que nos van a tocar un poco fuerte, ¿no? Una de las citas bíblicas que dice Jesús, sobre todo, que no se puede servir a Dios, a dos dioses y cosas así. Entonces, a veces entra un poquito de controversia en nuestro interior cuando estamos sirviendo, cuando estamos haciendo las cosas. Podemos también tener un cierto apego al dinero, o más que el apego al dinero, o sea, si trabajo mucho, es pecado. Si tengo proyectos, tengo metas, puedo estar pecando. Entonces, por eso hemos visto necesario este tema, necesario, y bueno, pues es un tema que también nos llama mucho la atención para compartirlo, trabajar. Sí, yo creo que sería como estar en una encrucijada, y a nosotros, en este caso como muy personal, muy de pareja, creo que nos estamos cuestionando mucho esta parte, y a veces también caemos en este tema de hasta dónde es un equilibrio de querer tener, de querer ansiar algún bien material, algún ingreso un poquito más para poder tener una mejor calidad de vida, y hasta qué punto ya estoy pecando y estoy haciendo de esto una prioridad y estoy restándole el tiempo a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos con un capítulo de la Biblia? Empezamos. La mejor manera. Sí, justo en Hebreos 13:5 nos dice: sea vuestra conducta sin avaricia, contentos con lo que tenéis, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Ciertamente esta cita bíblica nos va a marcar sobre todo, o nos va a ubicar más bien para desarrollar este tema, que el dinero como tal no lo presenta como algo dañino, algo malo, sino más bien lo que procede o lo que puede generar esto, que es esta palabrita avaricia, ¿no? El querer generar y abandonar otras cosas por el dinero, por generar más dinero. Y aquí dice, no te dejaré ni te abandonaré. Y es algo que a veces de la boca para afuera lo podemos decir, no, Dios me acompaña, pero realmente estamos sintiendo nosotros esa seguridad de la protección de Dios hacia nosotros, de que sí, verdaderamente confío plenamente de que no me va a abandonar, de que tengo esta situación económica un poco apretada y que sé que Él va a ser el que me va a proveer de la manera en que Él vea conveniente. Yo creo que a veces no estamos, o sea, al decir, creo que ni nosotros mismos nos la creemos, lo que dice a veces la Biblia. Mira, hay una cita muy bonita, que es abandonarnos en la providencia de Dios. Pero lo que tú dices, ¿no? Muchas veces nosotros decimos de boca para afuera, lo hablamos, lo comentamos,
queremos proyectar tal vez esto, pero realmente termina siendo un poco fuerte ya cuando nos toca vivir, porque si nos abandonamos a la providencia de Dios, muchas veces en el caso nuestro, caso muy particular, hemos tenido algunas necesidades, algunas situaciones donde como que se prueba un poquito cuánto estamos confiando en la providencia, cuánto estamos abandonados realmente en la providencia de Dios. Y bueno, no queremos decir que todos deben vivir así, ¿no? Pero creo que es bonito eso, sentirse amado por Dios, abandonado en Dios, confiando plenamente en Dios y, bueno, pues Dios va haciendo las cosas. Y a veces hemos caído mucho en esta palabra que le hemos usado, de tratar de no caer en la desesperación. Uy, sí, creo que todos entramos en eso, todos caemos realmente en eso, pero bueno, queríamos también compartir en este día un documento o basarnos mucho en un documento que saca la iglesia justamente para aterrizarnos en esto, porque si bien es cierto, nosotros podemos tener pensamientos, pero nos podemos basar mucho en estas citas bíblicas que hablábamos, ¿no? Sobre todo, pues Mateo 6 va a hablar mucho o nos va a citar justamente que no podemos servir a Dios y al dinero. Y tal vez eso es signo de mucha controversia para nosotros los cristianos, y es allí donde que la iglesia también nos quiere aterrizar un poquito y dice, no hay nada de malo en poseer dineros, poseer propiedades, poseer bienes materiales, mientras no permitamos que estos bienes materiales se constituyan o se conviertan en sustitutos de Dios. Si estos bienes materiales reemplazan a ese amor de Dios, es allí donde que ya está el mal, es allí donde que está ya el pecado. Yo creo que aquí cuando dicen no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, que es la cita bíblica que mencionas, hay que entender primero que nosotros no estamos llamados para servir el dinero. A veces sentimos o debemos de sentir que el dinero está para servirnos a nosotros. Puede ser un poquito irónico, pero realmente debe ser así. No nosotros trabajarle al dinero. ¿A qué me refiero? Y yo creo que aquí a qué se refiere en esta cita bíblica: al desvivirse, al desgastarse, al moverse, al terminar el día cansado. ¿Por qué? Porque tengo que juntar cierta cantidad de dinero. Ahí ya estaríamos sirviendo al dinero. Y no que el dinero sea esa fuente de provisión que al final nos la da Dios, sino eso, ¿no? Que estamos más dándole prioridad al dinero y no a Dios, que es quien la provee. Sí, justamente Dios es quien provee, bien decías, ¿no? Y Dios nos va mostrando su amor, su misericordia, y es allí donde que desde ese amor que es producto y fruto justamente de Dios, donde que vamos a encontrar respuesta a esto. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, esto es muy interesante, porque cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, nosotros vamos a buscar eso, una dignidad, que es Cristo justamente quien viene a dar dignidad a todas las personas. Antes la tenían, pero se tendía mucho a quitar esa dignidad por cualquier cosa, y es Cristo quien viene a restablecer esa dignidad para las personas, para las mujeres, para todos en general. Y es allí donde que Cristo da el justo valor a cada una de las cosas, la justa dignidad a cada una de las cosas. No puede estar las cosas por encima del ser humano, porque el ser humano es primero la creación más perfecta de Dios, y al ser la creación más perfecta de Dios, vamos a estar por encima de las cosas. Esto no para gobernarlas y mal utilizarlas, sino para darle el justo uso o el buen uso de estas mismas cosas. Y es por eso que ya desde el Antiguo Testamento se insiste mucho en que debemos escoger entre Dios y los ídolos, las cosas, ¿no? ¿Qué es más importante, las cosas
o Dios. Nosotros que tenemos la capacidad de razonar, nosotros que tenemos el entendimiento y podemos poner en una tipo balanza, ¿no? ¿Para dónde vamos a escoger? ¿Entre las cosas de este mundo o las cosas divinas? O Dios, ¿no? Particularmente. Y es allí donde que ya desde el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, nos van recordando muchas cosas. ¿A quién servimos? ¿A quién damos gloria? ¿A quién damos honor? Y ya en el Nuevo Testamento Jesús contrapone el dinero y Dios. No solamente los ídolos, las cosas materiales, sino justamente ya aterrizándolo un poquito más, el dinero o Dios. ¿Quién es más importante? Pero bueno, esta cita bíblica, si bien se la escribe y de una u otra manera la Biblia siempre nos va a estar enseñando y se va a ir adaptando a nuestro día a día. En ese entonces, pues obviamente la idolatría era muy fuerte, bueno, desde el tiempo de Moisés, es muy fuerte, todos estos becerros de oro, todas estas cosas que hacían con joyas, que formaban diferentes dioses para ellos. Y entonces es también esa parte de Jesús de querer aterrizar a la gente de ese momento, más allá que, bueno, la situación pues y las circunstancias van cambiando dependiendo, ya actualmente pues quizás no hacemos un becerro, no es que juntamos un Dios, pero hacemos otro tipo de situaciones. Pero en ese momento, tal como había tantos dioses y tantas ídolos falsos, hechos de oro, hechos por el valor de ellos, por el oro y todos los elementos que ellos utilizaban, creo que es más por eso, por hacerlos aterrizar de esa idolatría que se estaba viviendo en ese entonces el pueblo. Sí, justamente, mira, la Biblia y todos los acontecimientos de la historia, vamos a ver que cada una responde a su tiempo. Si bien es cierto, tú dices el Antiguo Testamento con Moisés y los demás, vamos a encontrarnos con los ídolos, los becerros. ¿Qué era lo que tenían a la mano ellos, no? Tenían mucho oro, tenían muchas propiedades, eso, en joyas que habían traído de Egipto. Entonces, lo que tenían a la mano empiezan a fabricarlo, ¿no? Y luego, también eso es otra parte, ¿no? Cuando mucho tienes, empiezas a querer buscar cosas, a querer hacer cosas. Entonces, por eso, ya luego desarrollaremos esta idea, que siempre Dios pues nos ayuda a tener lo justo en algunas cosas, ¿no? Para que podamos realmente valorar lo que tenemos. Regresando, ¿no? En el Antiguo Testamento se da esta manifestación. Pasa el tiempo, va evolucionando, como todas las cosas evolucionan. Llega el tiempo de Jesús, ya han cambiado las circunstancias. ¿Qué es lo que valoraban mucho? Y vamos a ver que en el templo de Jerusalén, sobre todo, van a pelearse los sumos sacerdotes y muchos quienes dirigían el templo de Jerusalén van a pelearse por quién vende, quién no vende, y justamente giraba todo las situaciones del momento, ¿no? Cuando vivía el tiempo de Jesús, van a girar en torno al dinero. El que quería tener más dinero. Y el dinero, pues, es poder también, ¿no? Entonces, y es por eso también que nosotros debemos ubicar, si bien es cierto, tomamos citas bíblicas, pero debemos ubicar a nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿No? O a qué estamos nosotros también idolatrando. ¿No? Ya no es el ídolo de un becerro, que también en el día de hoy puede ser el dinero, pero además de eso, ¿quiénes son nuestros ídolos? ¿No? ¿Qué son nuestros ídolos? Y allí viene justamente esta parte. ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿Qué es más importante que Dios? ¿Algo? No, sí, justamente en base a eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Que sí me deja mucho pensando y en nuestro tiempo actual hasta pueden ser las redes sociales, sí, porque a eso le estoy dando más importancia, eso es lo que está absorbiendo mi tiempo, quizá la moda, todo lo que tiene que ver con lo que quiero comprar, ese tema de compras un poquito fuerte que puede generar la persona. Pero yo creo que eso tiene que ver también un poquito de más atrás y eso lo vamos a comentar más tarde. Sí, mira, y justamente lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es nuestros ídolos actuales? Muchos apuntamos, y me incluyo también yo, a la parte tecnológica, ¿no?
nos gusta mucho la tecnología, ¿no? No es que tengamos lo mejor, pero creo que muchos y sobre todo la generación actual, lo que llamamos millennial y luego pues ya todas las generaciones después que van apareciendo, vamos a encontrarnos de que hay una necesidad de tener lo último, ¿no? Y es allí donde que vamos a buscar la manera, ¿no? A generar, tratar de generar. Y con este generar, olvidamos lo que realmente es importante, ¿no? Tanto es mi deseo de buscar cosas afuera que muchas veces vamos olvidando cosas de dentro. Y es allí, y es justamente eso lo que hace referencia con estas citas bíblicas que nos presentan, ¿no? Justamente la primera cita o la segunda cita que mencionamos, la de Mateo 6 en el versículo 24, perdón. Hay otra cita bíblica, primera de Timoteo 6:17, que justo como para terminar esta parte donde aterrizar un poquito a la Biblia, nos dice: a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Hay algo que, si bien es muy tajante, Jesús, de los ricos o no puede servir a Dios y al dinero, pero también habla mucho de los ricos, de esta parte de que no sea el centro de ellos la avaricia, como dice aquí, no sean altaneros, sino que crean en que va a haber alguien que nos va a proveer de las riquezas, muy aparte de las riquezas que puedan existir aquí en la tierra, ¿no? Pero yo creo que aquí no está descartando primero a los ricos. Y algo que lo conversábamos, que parecía que, o nos da a entender en un primer momento, un primer plano, que los ricos no entran al reino de Dios. Eso lo quiero dejar para la segunda parte, pero justamente esa parte, ¿no? De que no podemos nosotros generalizar o no podemos decir de que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos o que es muy difícil para un rico que entre en el reino de los cielos, ¿no? O que ya los pobres tienen ya la salvación y el pase directo al reino de los cielos también. Justamente, ¿no? Entonces, pero hay que entrar un poquito más, aterrizar un poquito más justamente en esta de aquí y solamente terminar, ¿no? Que quería terminar esta primera parte con esta cita de este texto, donde que dice: así que debemos cuidar que el dinero no se nos convierta en un ídolo y que sustituya a Dios, y que tampoco las vías para obtenerlo ocupen nuestro interés, nuestra dedicación, nuestro empeño e incluso nuestro amor. Las vías para obtener el dinero que no sea lo más importante en nuestra vida, porque mucho caemos en eso. ¿Qué es lo que más importancia le doy en mi vida? ¿Cuántas personas, no? ¿Cuántas personas de manera general, cuántas personas le dan demasiado tiempo, trabajan 14 horas, incluso 16 horas al día, trabajan y cuánto tiempo le dan a la familia, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo pasan con sus seres queridos? Incluso, ¿cuánto tiempo descansan? ¿Cuánto tiempo de calidad tienen ellos en su vida? ¿Cuánto tiempo de amor se dan a sí mismos y también a los demás? Bueno, este tema súper extenso y un poquito hasta como cuestionable, ¿no? Entonces nos está cuestionando un poquito, nos estamos haciendo esas preguntas. La siguiente parte pues la vamos a ver en un corte comercial. Recuerden que este tema que estamos tratando es mi relación con Dios y el dinero. Nos vamos a un corte. If you wanna get with me, you better
Bueno, gracias por seguir compartiendo con nosotros en este programa de Destellos de Dios. Gracias porque estamos siendo transmitidos desde Evolución Radio Comunitaria y retransmitidos por la coalición de medios digitales IU Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudios, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Bueno, seguimos con este tema que es bastante extenso. Los ricos pueden entrar al reino de los cielos, con eso nos quedamos. La Biblia, aparentemente, en esta cita, pues dice que no puede. Sí, es un poco fuerte, justamente, ¿no? Es un poco fuerte donde que nos dice que tal vez no podemos, pero hay que trabajarlo un poquito. Justamente los bienes materiales de este mundo no son malos en sí mismos, para nada. Mira, con los bienes materiales nos vestimos, los bienes materiales nos ayudan incluso para trabajar, para generar ese dinero, y en sí mismo el dinero no es malo. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas, todos los bienes que tenemos han sido proporcionados por Dios, incluso los grandes ingenios de la humanidad se han dado porque Dios ha permitido o ha dado el conocimiento a esas personas para que se cree o para que pueda crear estas cosas materiales. Y entonces somos nosotros como tal, como seres humanos, somos co-creadores de Dios. Entonces, las cosas y los bienes como tal no son malos. Todo lo contrario, son buenos, porque nos ayudan a nuestro propósito, nos ayudan a llegar a tener una dignidad como personas, como seres humanos. Decíamos anteriormente que Jesús viene a darnos esa dignidad como personas. Entonces, si viene a Jesús a darnos esa dignidad, las cosas nos ayudan para que nosotros seamos o tengamos dignidad. Las cosas no son malas en sí mismos. Todos los bienes están, dice en la Biblia, el libro del Génesis sobre todo, Dios ha visto que son buenas y por eso están las cosas, ¿no? Todo es bueno siempre y cuando nosotros que tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar y la capacidad de elegir, nosotros somos o tenemos la responsabilidad de escoger lo que es bueno, lo que es malo. Y en esa capacidad que nosotros tenemos de escoger, también tenemos la capacidad de administrar lo que tenemos. Nosotros somos administradores. Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros tenemos que administrar de la mejor manera las cosas que tenemos en nuestro alcance, las cosas que tenemos para nosotros. Luego, pues, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto lo vamos a encontrar igual en una de las citas bíblicas, justamente en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Esta es una grave sentencia que hace sobre todo San Pablo a Timoteo, pero notemos, y esta parte es interesantísima, esta parte creo que es el centro de todo lo demás. No dice que el dinero sea malo en sí mismo, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, más no el dinero. ¿Qué quiere decir con esto? El dinero está allí, pero ¿cuál es mi apego? ¿No? Me apego a Dios y busco mi santidad, busco las cosas buenas, ¿qué busco hacer con el dinero? O ese dinero sirve solamente para enriquecerme, para tener yo, solamente para mí, para las cosas muy terrenales. Ya, algo un poquito, lo decíamos en el espacio, en el bloque anterior, si bien es cierto en el Antiguo Testamento, pues era mucho la idolatría a dioses y ahora hay una transformación de dioses actualmente, ¿no? Y una de esas hablábamos redes sociales o el tema tecnológico, todos los equipos que a veces pues sale un celular nuevo y ya queremos comprarlo
y todo eso es ese apego también al dinero y hasta qué punto estoy dispuesto a llegar con tal de tenerlo. Que ahí, bueno, según lo que la Biblia nos está indicando, pues ahí es donde empezamos a pecar. Pero yo creo que también hay un poquito que ir aterrizándolo a nuestra persona, ¿no? ¿Desde dónde tiene origen eh, estos problemas? La Biblia nos muestra todo esto, pero a la realidad, ¿qué tan fácil o difícil es poder soltar si es que estoy cayendo en esa situación o no poder caer en eso? Porque todos estamos, creo, muy expuestos a caer en cualquier momento. Y en cualquier situación podemos caer al dinero y nos estamos dando cuenta que estamos pasando por encima de Dios. Mira, creo que todos tendemos muchas veces a eso, ¿no? Nadie es perfecto y ciertamente vivimos en un mundo donde que la sociedad, todas las personas, pues giran en torno a esto. Y es muy fácil contaminarse. Es muy fácil que nosotros también empecemos a amar el dinero. ¿Qué buscamos? ¿Qué ponemos por encima? ¿No? Entonces es muy fácil. Ahora, creo que nosotros como seres humanos, como personas decíamos, ¿no? Anteriormente, tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de elegir. Y este razonar, nosotros hacemos una elección de vida, siempre, cada día, en cada instante de hecho, hacemos una elección de vida, porque nosotros decidimos hacer tal cosa o no decidimos hacer esa cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad, cuando nosotros hemos realizado ya incluso, hemos caído en esto, hemos caído en ese amor al dinero, o poner al dinero o a los bienes, a las cosas por encima de Dios, nosotros tenemos la capacidad de regresar un poco, ¿no? Tenemos que buscar a dónde está el origen de las cosas. Entonces, y eso es personal, eso no podríamos decir aquí está, porque cada quien tiene su realidad, ¿no? Cada quien vive de manera diferente al otro. Entonces, en ese vivir de manera diferente, ese vivir independiente, cada uno va a mirar y cada uno va a tener sus propias cosas, sus propios conceptos, sus propias realidades. Pero sí, cada uno, y esto sí para todos, así como cada uno tenemos la capacidad de elegir, cada uno también puede elegir justamente regresar al camino correcto, podríamos decirlo, porque para mí el camino correcto es seguir a Dios, pero para otro el camino correcto pues va a seguir en lo que está, ¿no? Entonces cada uno tiene que elegir. Ahora, ¿qué es bueno? ¿No? Y aquí viene la bondad. Perdón, alguien puede decir que su camino correcto es tener una buena casa, un buen vehículo, una buena posición económica y tengo que trabajar para llegar allá. No estoy robando, no estoy, no sé, usando algún tipo de droga, estoy tratando de vivir socialmente bien con mi familia, pero esa aparentemente puede ser su realidad y para ellos puede estar bien, ¿no? Ese querer ansiar porque necesito darle a mis hijos una buena situación económica. Entonces, o sea, estoy yéndome más por el dinero y estoy descuidando a Dios. Mira que no está, sí, justamente dijiste la parte, al final, la parte clave. Mira, no es malo, justamente decíamos anteriormente esto, no es malo el aspirar, no es malo el querer tener una casa, no es malo el querer tener un vehículo, una mejor calidad de vida, muy bueno, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿No? Mira, conocemos, creo, o hemos tenido realidades en cada uno, que podemos decir que hay personas que se desviven trabajando. Hay personas que pasan mucho tiempo trabajando, pasan mucho tiempo, no sé, en la oficina, desgastan toda su energía solamente al trabajo y se olvidan de que tienen una familia, se olvidan de que tienen hijos que criar, olvidan que tienen que amar a esos hijos, olvidan a su esposo, a su esposa, y obviamente olvidan tener esa cercanía con Dios. Ahora, tocando justo el tema de hijos, ¿no?
Y llega un punto de que yo como papá, ya ahora tengo mi hijo, pero en mi infancia, en mi niñez, no tuve esa ayuda de mi papá o de mi mamá, ¿no? Pedía un juguete, pues no había. Pedía uniformes, no había. Quería esto, no había. O se había, pero no me lo querían dar. ¿Y qué sucede ya de adulto? Pues llega ese mal pensamiento de tengo que darle a mis hijos lo que yo no recibí y empezamos a darle, quizás está bien, la mejor educación, el mejor colegio, los mejores juguetes, la ropa, y nos estamos olvidando que también los sentimientos entran dentro de esa escasez no sé, de esa escasez que los padres nos dieron. Y Mira, solo creemos que la parte económica es lo que les faltó a mis hijos. justamente, y ahí también entra una mala relación con el dinero y con Dios. sí, justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay un pensador, un periodista de Inglaterra, sobre todo, Chesterton, que dice justamente eso, ¿no? Muchos padres buscan darle lo mejor a los hijos, lo que yo no he tenido le voy a dar a mi hijo, pero se olvidan de darle lo que han tenido, ¿no? Porque si bien es cierto, vivimos en una sociedad donde o vivimos mucho más antes, una sociedad más tranquila, donde que jugamos, divertíamos de niños, y esto era lo mejor, o sea, muy felices. Sí, tuvimos tal vez escasez de bienes materiales, pero tuvimos felicidad. Felicidad o compartir con la gente, ¿no? El grado de que puedo salir a la calle libremente. Y ahora, ¿qué pasa? Entramos a otro punto. Le doy lo que yo no tuve, juguetes, le doy lo mejor, el lujos, como tú decías, cada mes estoy comprando nuevos zapatos, porque yo tengo dinero ahora. Y como yo no tuve dinero en mi infancia, ahora tengo dinero, tengo que darle a mi hijo eso, el dinero, las cosas, pero nos olvidamos de que no es solamente eso. Cuánto nuestros padres jugaron con nosotros, cuánto nuestros padres nos cuidaron, nos protegieron. Y eso también es importante. Y a veces nos olvidamos que las cosas tal vez que no tienen o que tienen más valor no es el dinero o no son las cosas que se compra con dinero, ¿no? Muchas veces las cosas que tienen más valor es el compartir y el pasar tiempo de calidad con tu familia, el tiempo de calidad con tus seres queridos. Bueno, dentro de esta parte de aquí, yo creo que también de fondo, así como quiero darle a mis hijos, ¿no? Al final creo que hay un trauma o una mala relación con el dinero. Y esa mala relación no viene quizás de mi papá o de mis abuelos, no, yo creo que viene desde esa idolatría que había desde nuestros antepasados. Y a veces llega un punto, yo creo que a nivel personal, ahora, porque también tuve o estoy en esa lucha de esta relación con el dinero y un equilibrio, de que si tengo mucho bien o si estoy trabajando mucho, no estoy cayendo en la idolatría. O sea, es un sentimiento que a mí se me está a veces viniendo porque estoy en esa lucha de querer servir a Dios, pero donde ya entra un equilibrio de vivir una relación buena, sana con Dios y de no caer en ese exceso de dinero y lo contrario, el relajarme porque la providencia divina va a llegar a mí y no voy a trabajar, no voy a hacer más, no es que Dios me va a mandar y no, Dios no me va a mandar más nada del cielo, o sea, hay que trabajarlo porque Dios nos invita, pero también caemos en esto, ¿no? Es que la providencia de Dios nos va a llegar a veces sin nosotros trabajarla. Sí, mira, justamente tú decías el equilibrio, ¿no? ¿Dónde tiene principio ese equilibrio? En mi razón, en mi querer, primero, mi dignidad, pero por esa dignidad tiene que estar eh, bien enfocada, porque ¿qué es dignidad para mí? No, yo trabajo, yo tengo un buen trabajo, eso es dignidad, pero ¿realmente eso es dignidad? Tendríamos que cuestionarnos.
Ahora, no, es que Dios tiene para mí todas las cosas, yo confío en Dios y Dios me va a dar. Pero tampoco va por allí la situación. Creo que justamente tener el equilibrio, sí, tengo un buen trabajo, pero ¿cuánto tiempo le dedico, cuánto tiempo de trabajo le dedico en el día? ¿O cuánto tiempo del día le dedico al trabajo? ¿Y cuánto tiempo del día le dedico a mi familia? Tener ese equilibrio, pero tampoco irnos al otro lado. No, es que quedarme en casa es lo mejor, yo descanso porque paso relajado, no me preocupo por nada, porque a la final Dios me dará. Pero tampoco es eso. Tenemos que buscar justamente ese equilibrio, decíamos, ¿no? Y el no acumular demasiado, porque el acumular es justamente lo negativo, pero tampoco el no buscarlo. Siempre tenemos que buscar y hallarás, dice la Biblia también, ¿no? Y ese acumular entra, y recuerdo mucho porque no sé si pase, pero en mi familia, y no voy a exhibir a mi papá, pero pasa mucho en esta generación anterior que es, hay que guardar para el futuro, hay que guardar para la vejez. Y toda tu juventud te la pasas ahorrando, 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 y también limitas a tu familia de cosas básicas por el querer ahorrar para una vejez. Y eso también sería una avaricia, ¿no? El acumular. ¿Acumular para qué, no? Y lo conversábamos mucho de al final, suena muy trillado, pero cuando mueres, pues nada te llevas. Sí, justamente, Sí. y lo tengo aquí en el texto que les comenté, el texto base que estábamos compartiendo. Dice, amar al dinero es una tontería, insensato, exclama el Señor en su parábola, sobre el hombre rico acumulador exagerado de riquezas. Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Justamente es eso, ¿no? No hay que entrar en los extremos. Y creo que es una de las cosas y una de las enseñanzas que podemos dejar en este tema. No entrar en los extremos. Tampoco relajarnos a que no pasa nada, que yo ya voy a tener, Dios me va a dar. Sí, Dios me va a dar. Pero hay que trabajarlo también. Hay que vivirlo, hay que sufrirlo y Dios me va a dar. Con sufrimiento se alcanza todo. Es una frase muy bonita, ¿no? Porque a la final yo tengo que desgastarme también para adquirir algo, porque todo, decíamos ya las semanas anteriores, yo tengo que renunciar a algo para adquirir algo. No puedo tener todo a la vez. Entonces, yo renuncio a algo para tener algo. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Acumular, acumular, acumular. Porque no Que eso sé. también es un pecado. Exacto. Porque no sé a la final hasta cuándo voy a estar. No, qué bueno que yo pueda vivir hasta anciano, hasta mi vejez. Pero ¿qué pasa si no? Todo ese ¿Qué dinero. pasa con ese momento, ¿no? Esa juventud o ese presente con tu familia? Que sucede mucho, que dejamos de estar o me dedico trabajando tantas horas porque tengo que darles un futuro mejor a mis hijos, pero hay una ausencia de papá o de mamá. Al final, bueno, lo decimos y es parte de un equilibrio. Yo creo que Dios no nos envía a dejar el dinero o a dejar el trabajo, sino que también seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Del tiempo sobre todo, ¿no? Porque el tiempo, esta frase es muy trillada y que todas las veces creo que lo hemos escuchado, todos lo hemos escuchado, el tiempo se va y no vuelve, la vida se va y no vuelve un minuto. Pensé que ibas a decir el tiempo de Dios es perfecto. No, mira, el tiempo se va y no vuelve, eso yo lo he escuchado muchísimo, es otra frase también, pero es verdad. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Realmente lo que importa en tu vida, o sea, es cada momento que pasa, cada momento que disfrutas. ¿Qué estás haciendo ese tiempo de Dios? ¿Qué estás haciendo ese tiempo justamente? ¿Estás invirtiéndolo en tu familia? ¿Estás invirtiendo en tu felicidad? ¿O estás invirtiendo trabajando? ¿Estás invirtiendo? Porque el otro extremo, no, es que yo trabajo y yo derrocho mi vida, ¿no? Que también es otra parte, ¿no? Entonces, como preguntas, como cuestionantes en
en este día que podemos quedarnos, que nos puede quedar resonando. ¿Cómo vivimos los hombres y mujeres de hoy? ¿Cómo estamos viviendo? Si bien es cierto, la Biblia nos ha hablado, si bien es cierto, la historia nos ha hablado, nos ha dicho de muchas personas cómo lo vivieron, cómo la pasaron, pero nosotros ¿cómo estamos viviendo? ¿Hemos hecho o seguimos haciendo lo que hicieron ellos o hemos cambiado, estamos siendo diferentes? ¿Seguimos las advertencias de Cristo con relación a los bienes materiales? ¿Seguimos o no? Todos cuestionantes que nos deben resonar en nuestra vida. ¿O ponemos todo nuestro empeño en buscar dinero y en conseguir todo lo que podamos para acumular y acumular? ¿Para qué? Si al llegar al mundo no trajimos nada y cuando nos vayamos de este mundo no nos llevaremos nada. Cuestionantes, nada más. Cuestionantes, nuestra vida es un soplo. Hoy somos, mañana no. Solamente, y tampoco podemos ser extremistas. No, es que ya me voy a morir, queda todo, no hago nada. No. Saber vivir bien, tener el buen uso de todas las cosas que tenemos. Dios nos da todo, pero también nosotros aprovechemos eso que Dios nos da. Dones, talentos, pongámoslo al servicio de los demás. Una de las mayores riquezas que podemos tener como seres humanos es lo que damos a los otros, lo que compartimos, nuestra vida, cuánto nos entregamos al otro, al servicio. Si bien es cierto, nosotros podemos tener limitaciones de dinero, de cosas, pero también es cierto que otros pueden tener más limitaciones que nosotros. Y justo, bueno, así como recibimos de Dios y recibimos todo ese trabajo o el dinero que podamos recibir, también ser agradecidos y hacer de esto un buen círculo, ¿no? El poder entregar, el donarse, el servir, como bien lo decías, y como lo decíamos, ¿no? Dios nos pide que dejemos todo y nos vayamos a vivir como hippies, ¿no? Sino que seamos buenos administradores del dinero que nos da, del trabajo y lo que decías, ¿no? Del tiempo, qué tiempo estoy dedicando, saber equilibrar las cosas, no decir que los ricos no van a ir al cielo, porque hay personas ricas que pueden hacer mucha obra social, pueden estar mucho en esta oración o esta intimidad con Dios. Eso no te define a la final, pero sí mantener un equilibrio. Y si pues estabas escuchando este programa, pues empezar a cuestionarse un poquito, a preguntarse cómo estoy viviendo mi relación con Dios, con el dinero, y tratar de sanar también esa parte para poder dar un buen uso a los recursos que Dios nos está dando. Bueno, agradecerles una vez más por estar compartiendo con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar como @destellosdedios en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y bueno, esperamos que puedan compartir con nosotros el siguiente lunes, 18 horas. Queremos agradecer infinitamente a Evolución Radio, que hace posible que lleguemos también. Y luego, pues, invitarlos a que nos preguntemos cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Pues, de mi parte, un abrazo fuerte, que el Señor, pues, los acompañe, los bendiga, y que seamos buenos administradores de lo que tenemos. Y sobre todo, seamos capaces de compartir nuestra vida al servicio de los demás. Una excelente semana, un buen inicio de semana, sobre todo pues que el Señor nos acompañe siempre. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones.